En un nuevo giro de la compleja situación política en Venezuela, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha impuesto sanciones a 3 altos mandos militares del país sudamericano, acusándolos de violaciones de los derechos civiles tras las recientes elecciones presidenciales. Los sancionados son Domingo Hernández Lares, comandante estratégico operacional, su hermano, Joan Hernández Lares, comandante de la región de defensa integral Ready, capital número 8, y Elio Estrada Paredes, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana. Domingo Hernández Lares, el comandante estratégico operacional. Domingo Hernández Lares, el comandante estratégico operacional, es señalado por el gobierno estadounidense como uno de los principales responsables de coordinar y ejecutar operativos de represión contra manifestantes y opositores políticos. Según el comunicado emitido por el Departamento del Tesoro, Hernández Lares ha liderado operaciones en las que se han utilizado tácticas de intimidación y fuerza desproporcionada contra ciudadanos que protestaban pacíficamente en rechazo a los resultados de las elecciones presidenciales. La administración de Estados Unidos alega que bajo su mando, las fuerzas de seguridad del Estado, incluyendo unidades del ejército y la policía militar, han sido desplegadas en diversas ciudades de Venezuela, aplicando un uso excesivo de la fuerza y arrestos arbitrarios. Estas acciones habrían resultado en violaciones sistemáticas de los derechos humanos, incluyendo detenciones sin cargos claros, torturas y desapariciones forzadas. Joan Hernández Lares. El comandante de la Ready Capital número 88, Joan Hernández Lares, hermano del comandante estratégico operacional y comandante de la región estratégica de defensa integral, Ready Capital número 8, también ha sido incluido en la lista de sancionados. El Departamento del Tesoro acusa a Hernández Lares de coordinar y supervisar acciones represivas en la región capital, una de las más afectadas por las manifestaciones posteriores a la elección presidencial. Se le acusa de haber dirigido operativos conjuntos entre la Guardia Nacional Bolivariana, GNB, y fuerzas de seguridad local para dispersar protestas, utilizando métodos violentos y detenciones masivas. Además, informes de organizaciones de derechos humanos indican que bajo su liderazgo, las fuerzas de seguridad han llevado a cabo allanamientos ilegales en domicilios de líderes comunitarios y activistas, violando así derechos constitucionales fundamentales como el derecho a la privacidad y el debido proceso. Elio Estrada Paredes. El comandante de la Guardia Nacional Bolivariana. Elio Estrada Paredes, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, completa la lista de los 3 altos mandos sancionados. Estrada Paredes es acusado de orquestar operaciones de represión y violencia contra manifestantes y activistas de derechos humanos. Según las autoridades estadounidenses, bajo su dirección, la GNB ha jugado un papel central en la represión postelectoral, utilizando balas de goma, gases lacrimógenos y otros métodos de control de multitudes que han resultado en numerosas lesiones, algunas de ellas graves. En particular, Estrada Paredes es señalado por la administración estadounidense de haber permitido y facilitado la actuación de grupos paramilitares conocidos como colectivos, que han actuado con impunidad para reprimir y amedrentar a la población civil. Estos grupos, armados y entrenados en tácticas de combate urbano, han sido acusados de numerosos actos de violencia, incluidos asesinatos, secuestros y ataques a periodistas y activistas. Reacciones en Venezuela y a nivel internacional. La imposición de estas sanciones ha generado una serie de reacciones tanto dentro como fuera de Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro ha rechazado categóricamente las sanciones, calificándolas como un acto de injerencia y una violación de la soberanía nacional. En un comunicado oficial, el gobierno venezolano acusó a Estados Unidos de intentar desestabilizar al país y socavar su democracia. Por su parte, el presidente Maduro ha defendido a los sancionados, afirmando que se trata de patriotas que han actuado en defensa de la paz y el orden público. Desde la oposición venezolana, las sanciones han sido vistas como un respaldo a la lucha por los derechos humanos en el país. Líderes opositores como Juan Guaidó y María Corina Machado han celebrado la medida como un paso necesario para poner fin a la represión y restaurar la democracia en Venezuela. También han instado a la comunidad internacional a aumentar la presión sobre el régimen de Maduro
y seguir investigando a otros funcionarios involucrados en violaciones de derechos humanos. Organizaciones internacionales de derechos humanos, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, han apoyado la decisión de Estados Unidos y han pedido a otros países que sigan su ejemplo. En un comunicado, Human Rights Watch destacó que las sanciones son una respuesta necesaria a la represión sistemática llevada a cabo por el gobierno venezolano contra su propia población. Implicaciones de las sanciones. Las sanciones implican la congelación de activos que los sancionados puedan tener bajo jurisdicción estadounidense, así como la prohibición de entrada al territorio de Estados Unidos. Además, las sanciones prohíben a individuos y entidades estadounidenses realizar transacciones financieras o comerciales con los sancionados. Estas medidas se suman a una serie de sanciones que Estados Unidos y otros países han impuesto a altos funcionarios del gobierno venezolano en los últimos años, como parte de una estrategia para presionar al régimen de Maduro y fomentar una transición democrática en el país. Perspectivas a futuro. La situación en Venezuela sigue siendo volátil, y estas sanciones podrían intensificar aún más las tensiones políticas y sociales. A medida que la comunidad internacional continúa monitoreando la situación, queda por ver cómo reaccionará el gobierno venezolano y si estas sanciones tendrán el efecto deseado de presionar al régimen de Maduro para que realice cambios significativos en su política interna. Mientras tanto, los ciudadanos venezolanos siguen enfrentándose a una profunda crisis económica, social y política, en la que los derechos civiles y políticos continúan siendo un tema crítico de preocupación tanto a nivel nacional como internacional.